Buenos días a todos. Por parte del consorcio TCFD de México, me gustaría darles la más cordial bienvenida a todas y a todas a la capacitación del día de hoy, centrada en el análisis de escenarios climáticos. Me gustaría recordarles que esta capacitación que organizamos en el día de hoy es parte de una serie de 16 capacitaciones que organiza el consorcio TCFD de México en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y con el apoyo de GIZ México. Las grabaciones de las sesiones anteriores están disponibles y las pueden encontrar en nuestras redes sociales. La sesión de hoy sobre análisis de escenarios climáticos tiene dos objetivos principales. El primero es explicar qué son los escenarios climáticos, qué tipo de escenarios existen, por qué son útiles y las formas en que las organizaciones los utilizan, así como las sinergias y diferencias entre la norma S2 del IFRS y las recomendaciones del TCFD sobre escenarios climáticos. El segundo objetivo es presentar dos estudios de caso. El primero será de Terpel, una empresa colombiana líder en la distribución de combustibles, y el segundo del HSBC. Ambas organizaciones han utilizado los escenarios climáticos para evaluar las implicaciones de los riesgos climáticos y han integrado los resultados de la toma de decisiones y nos compartirán hoy su experiencia. Antes de iniciar, me gustaría darles la presentación a nuestro grupo de expertos que impartirán la capacitación del día de hoy. Voy a comenzar con Alejandro Contreras Cerdán. Él es arquitecto con posgrados en negocios internacionales y cooperación económica y certificaciones internacionales en edificaciones sostenibles, transición energética, riesgos climáticos, finanzas sostenibles, políticas públicas y marcos de divulgación ASG. Él ha trabajado en iniciativas de desarrollo sostenible con los gobiernos subnacionales bajo los marcos de planificación participativa y de observatorios urbanos de la ONU Habitat. Ha participado en el desarrollo de iniciativas de política de transición energética y cambio climático para gobiernos subnacionales en México, entre ellas la implementación de la red de aprendizaje de eficiencia energética con empresas y gobiernos municipales promovidas por la GIZ. En 2022 se unió al grupo de Climate Practice del WTW como director asociado de descarbonización y ASG, con enfoque en la región de América Latina, para apoyar a los clientes en sus estrategias hacia una economía neta cero y respaldar su hoja de ruta para lograr los objetivos de ASG y descarbonización. A continuación, Paula Atuesta. Paula es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en sistemas de control organizacional y de gestión de la Universidad de los Andes y MBA de INALDE Business School. Cuenta con 14 años de experiencia implementando y gestionando el sistema integral de gestión de riesgos de compañías multinacionales de diversas industrias, teniendo en cuenta los más altos estándares internacionales. El foco de su trabajo ha estado en la gestión de riesgos estratégicos operacionales ASG, de cumplimiento cibernéticos y continuidad de negocios, entre otros. Ha trabajado en compañías de consultoría de riesgos Big Four como Deloitte por 7 años, compañías de consumo masivo y retail como Alpina en 4 años y Terpel por 3 años. Hoy en día en Terpel tiene el papel de directora de riesgos para Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y República Dominicana. A continuación, Katia García Ulloa. Katia es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. Cuenta con una maestría en cambio ambiental y desarrollo internacional por la Universidad de Sheffield, obtenida con el apoyo de la beca Chevening. Katia inició su carrera profesional en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desarrollando su posición negociadora de México en la COP16. Ha colaborado en organizaciones internacionales como el World Resources Institute y el Overseas Development Institute en Londres y ha sido consultora en temas de financiamiento climático. Se desempeñó como gerente de sustentabilidad en Citibanamex, en donde estuvo a cargo de la estrategia de ciudades sostenibles y del análisis de riesgos sociales, ambientales y climáticos en el proceso de otorgamiento de crédito. Actualmente lidera en HSBC la implementación de la estrategia climática en México y América Latina. Finalmente, a Hernán Aldrete. Hernán es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Modelos y Métodos Cuantitativos en Economía y Finanzas por la Universidad de París, Pantheon-Sorbonne y la Universidad Autónoma de Barcelona.
Hernán cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector público y privado, dentro de los cuales los últimos 9 han sido en HSBC en puestos dentro del área de riesgo de crédito de portafolio comercial, donde ha trabajado en el desarrollo de modelos de riesgo de crédito, implementación de IFRS 9 en el cálculo de reservas crediticias y evaluación y pruebas de estrés y suficiencia de capital, entre otros. Actualmente desempeña el puesto de Portfolio Manager de riesgo de crédito climático para el portfolio comercial de Estados Unidos y Latinoamérica en HSBC, donde realiza actividades de análisis de datos, evaluación e implementación de métricas de riesgo climático, así como actividades relacionadas al análisis de escenarios climáticos para los portafolios comerciales de Estados Unidos y México. Les agradecemos muchísimo su participación y podemos dar comenzada el taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por las presentaciones. Digo, honradísimo de participar en esta segunda sesión a la que amablemente nos invitaron, en esta doblemente honrado porque nos acompaña hoy una amiga, al día de ayer clienta, en este proceso de poder acompañar a varias empresas en este viaje sin fin a través de la metodología y la visión del TCFD. Hoy nos toca explicar toda esta visión y el concepto y la comprensión del análisis de escenarios. La agenda creo que ya la abordaste, entonces me encantaría entrar en materia para poder explicar a la audiencia exactamente estos instrumentos construidos en el ámbito de la ciencia, cómo a través del TCFD finalmente pasa a las manos de los tomadores de decisiones en las empresas para poder entender de manera más fundamentada exactamente todas las oportunidades y los riesgos que el cambio climático les ofrece. Si quieres pasar a la siguiente, Anca, por favor. Entonces, como ustedes saben, este concepto y estas herramientas de escenarios climáticos está alojado en el componente del pilar de estrategia del TCFD. De este conjunto de recomendaciones, finalmente se nutre y se retroalimentan las decisiones de las recomendaciones de los otros pilares como gobernanza, la gestión de riesgos, las métricas y objetivos, y se da una retroalimentación virtuosa, por llamarlo de alguna manera, que permite precisamente tener la visibilidad de toda una gestión de riesgos utilizando estos instrumentos de ciencia. Si gustas pasar a la siguiente, por favor. Entonces, para ser un poco más específicos, estos instrumentos de escenarios están alojados en la recomendación C del pilar de la estrategia, como ustedes podrán observar, pero destacamos que de manera horizontal tiene un impacto transversal en las otras 10 recomendaciones. Entonces, se convierte en una herramienta muy estratégica para la comprensión, para la toma de decisiones y, por supuesto, uno de los fines principales del TCFD, que es la divulgación. Y precisamente al final voy a hacer una referencia que Pablo mencionó sobre esa transición del TCFD hasta diciembre del 2023 en el contexto de las recomendaciones y cómo evoluciona en el marco del estándar S2 del IFRS, que se convierten ya en un requisito de divulgación específico. Entonces, a partir de esta recomendación C del pilar estrategia, vamos a comenzar la explicación de qué son los escenarios y cómo finalmente poder utilizarlos en esa visión del análisis. Adelante, por favor. Entonces, quería compartir con ustedes de que si bien es un instrumento que puede causar un poco de controversia a los que no están muy vinculados con la ciencia, el TCFD ha desarrollado entre el cúmulo de guías para las empresas, dos que muestro en pantalla con la liga para que puedan acceder, que finalmente son metodologías muy digeribles en el paso a paso que resumimos en la presentación de hoy para que finalmente tengan la certeza y la confianza de que la información y las guías para poder utilizarlo en su análisis de gestión de riesgos financieros de cambio climático está al alcance de todos ustedes. Y la que sigue, por favor.
Entonces, me gusta siempre en todas mis interacciones poner en contexto cuáles son exactamente las definiciones que nos ayudan a entender el uso de estas herramientas. Las primeras definiciones que creó este grupo de ciencia creado por Naciones Unidas data de 1994 y refiere que un escenario es básicamente la construcción de un futuro posible a partir de determinadas componentes y que finalmente tenemos que entender que no es un pronóstico, no es una bola de cristal, sino simplemente es un instrumento que nos permite visualizar diferentes posibilidades de futuro. En el 2002, después de una gran experiencia que se ha ido construyendo a lo largo de la participación de tanto científicos como de tomadores de decisiones de política pública y de empresa, se plantea que en esa visión de la construcción del futuro hay que tener en mente un conjunto de supuestos muy vinculados a los temas materiales de las empresas, y es que hablamos en el lenguaje empresarial, que finalmente permite darle una configuración más acorde al contexto de las organizaciones que utilizan estas herramientas. Y en 2017, el TCFD nos comparte una definición sobre cómo entender o cómo definir los escenarios climáticos, y ahí destacaría algo que es muy interesante que nosotros y en lo particular yo menciono, de que la ruta para comprender el cambio climático es un camino, es una ruta sin fin. El TCFD nos dice que es un camino para poder construir y llegar a un resultado en particular, para poder definir un futuro, siempre teniendo en consideración esos factores clave que finalmente van a darle forma a esas posibilidades de que en la toma de decisiones una organización pueda tomar para precisamente visualizar qué le espera si toma A, B o C o determinada decisión. La que sigue, por favor, Anka. Entonces, quiero hacer una distinción. En una charla con algunos colegas preguntaban sobre si las empresas en el marco del DCFD tenían que hacer la construcción de escenarios per se o simplemente utilizarlos. Las recomendaciones del TCFD es precisamente aprender a utilizarlos, ese concepto que se llama análisis de escenarios. Entonces, si partimos en la definición del TCFD, de que los escenarios son la construcción de un futuro posible, que son construcciones hipotéticas. La tarea de las empresas y de los que participan en las organizaciones al utilizar estas herramientas es precisamente emprender un ejercicio de análisis para precisamente mejorar el pensamiento estratégico crítico dentro de la organización a lo largo del modelo de negocios, de la evaluación de los riesgos, y que permita precisamente desafiar es la forma en la que hacemos tradicionalmente los análisis dentro de nuestras organizaciones. Eso es un llamado a salirse de la caja de cristal, salirse de la zona de confort, porque cada una de estas posibilidades de análisis van a tener un impacto en la alteración de nuestro business as usual para poder tener precisamente una cartera de oportunidades ante los riesgos del cambio climático. La que sigue, por favor. Entonces, como ustedes recordarán y si están familiarizados en el marco del TCFD, de todos los estándares que finalmente tienen una estructura común, no podía ser la excepción que las características de estos escenarios basados en ciencia cumplan cuando menos con 5 pilares. Uno, tendría que ser muy relevante y tener una descripción que sea coherente, digerible y creíble. Ahí les haría el llamado a que tomen en consideración ese concepto de las narrativas, los escenarios, lo que aportan a las empresas a partir de aquellos científicos que crearon estos instrumentos, es poder construir una narrativa que nos permita comunicar y discutir al interior y al exterior de las organizaciones qué puede suceder de una organización. Entonces, uno de las primeras características es que sea plausible. La segunda es que finalmente aborde diversos factores clave dentro de la estructura y la toma de decisiones de la organización. No sería muy recomendable utilizar o plantear en trabajar con instrumentos que sean monotemáticos o que hagan unas variaciones poco significativas, dado que lo que buscamos es construir diferentes escenarios, tanto desde el punto de vista, llamémosle temáticos, como en escenarios temporales.
y que un componente muy importante, como en todas las estructuras de las tomas de decisiones, es que tiene que tener una lógica coherente, consistente en el tiempo, considerando que va a haber interacción entre diferentes componentes que ustedes pueden imaginar que forman parte de los modelos de negocios o inclusive de los balances de las empresas. Y por supuesto que los escenarios tienen que ser relevantes por, eh, por lo que les he mencionado, y destacaría al final que utilicemos estas herramientas para precisamente salirnos de nuestra zona de confort, de análisis y de pensamiento dentro de las organizaciones. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Entonces, en el contexto de todo el universo que hay, TCFD nos explica que hay principalmente dos categorías de escenarios que son del interés del TCFD que las empresas puedan utilizar. Hay dos tipos, uno, el denominado los exploratorios, que son principalmente instrumentos construidos en el contexto de la ciencia y que a partir de factores que elegimos en la definición de los escenarios, podemos construir esos futuros posibles. El TCFD recomienda principalmente que las empresas exploren y utilicen este tipo de escenarios exploratorios porque obviamente entiende que hay una diversidad de contextos. Los otros son los escenarios normativos y que finalmente, si ustedes han escuchado la palabra de Net Zero, casi todos los escenarios normativos que vienen con un componente de política pública o decisiones de gobierno finalmente plantean un futuro y plantean metodologías de pronósticos reversivos para que las empresas puedan finalmente ir construyendo decisiones para llegar a ese puerto de destino. La organización que ha participado en otras sesiones, como la iniciativa basada en ciencia o el Science Target Initiative, precisamente trabaja en este grupo de organizaciones que utiliza escenarios normativos, y una de las recomendaciones del TCFD que cuando menos en el análisis las empresas utilicen dos tipos o dos categorías de escenarios. La recomendación es de que puedan utilizar uno y uno para empezar en ese proceso de comprensión y análisis de su gestión de riesgos. La que sigue, por favor. Entonces, quise en este contexto poder explicarles al 2024 qué ha sucedido en la construcción de todas estas herramientas construidas en el entorno de la ciencia y en el último grupo donde finalmente el sector financiero cobra una relevancia y una voz a nivel global muy relevante. Entonces, desde 1990, este grupo de científicos creado por ONU, que es el panel gubernamental de cambio climático, da a luz y le comparte al mundo el primer conjunto de escenarios climáticos que pues finalmente en el último reporte que salió 2022-2023, finalmente hacen una actualización, y en los cuadros inferiores podrán ver las diferentes generaciones de escenarios que este grupo de científicos nos ha compartido. Destaco los dos últimos, que son los que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que son los que más hemos visto que las empresas y las organizaciones públicas o privadas están utilizando. El otro grupo o la otra organización que nos ha compartido escenarios importantes es la Agencia Internacional de Energía, que como podrán imaginar ustedes, pues finalmente su enfoque tiene que ver con el uso de la energía y las emisiones que se derivan del uso de las mismas. La Agencia Internacional nos comparte su primer generación de escenarios en 2007, la última el año pasado, y destaco el último conjunto, que es este ecosistema creado por los bancos centrales y reguladores en el mundo, que han creado un conjunto de escenarios que tienen la particularidad de ser muy digeribles para las personas que no están muy vinculadas con ciencia y que hablan el lenguaje del sector financiero, yo diría, de las empresas, y que pues finalmente lo vamos a abordar a continuación, y que son de las dos, el primero y el tercero. Yo les podría decir que una de las recomendaciones para aquellas empresas que empiezan este viaje sin fin de entender el cambio climático a través de estos instrumentos. La que sigue, Anca, por favor.
Entonces, ya entrando en materia y compartiéndoles cómo se visualizan y cómo se leen este tipo de instrumentos para poder hacer precisamente lo que pide el TCFD, hacer el análisis de escenarios. Les mencionaba que los dos últimos de la generación del panel gubernamental de cambio climático, el primero básicamente tiene un enfoque eminentemente sobre las emisiones. Entonces, la recomendación de su utilización de este instrumento tiene que ver cuando hacemos análisis de riesgos físicos de cambio climático y que finalmente nos permite identificar la correlación entre la generación de emisiones y la meta que una empresa tendría que hacer para reducirlas y el impacto en la estabilización de la temperatura. El segundo fue una evolución que incorpora componentes más sobre factores socioeconómicos globales y regionales que permite utilizarlos para hacer análisis precisamente de riesgos de transición climática y por supuesto que el IPCC nos comparte una tabla para poder identificar esa correlación en estos dos instrumentos que finalmente trabajan de manera coordinada y que nos permite construir una narrativa en el proceso que queremos identificar hacia dónde queremos llevar a nuestras organizaciones. La que sigue, Anca, por favor. Otra forma de poder entender este conjunto de escenarios del IPCC es a través de estas dos gráficas. La primera seguramente la habrán visto, es creo que la gráfica más conocida de los escenarios climáticos, donde muestra las decisiones y los compromisos de los países del mundo, a qué grado de temperatura nos llevaría y si queremos realmente estabilizar, como dice el Acuerdo de París, en 2 grados preferentemente 1.5, cuáles son las brechas y los esfuerzos que países, empresas tenemos que hacer. Y la segunda, que es un instrumento de una organización que nace para poder compartir de manera más digerible cómo se debe entender e interpretar estos instrumentos. El termómetro, la segunda, creo que es muy fácil de entender que si seguimos en la ruta de los actuales, difícilmente vamos a poder estabilizar la temperatura y que el esfuerzo conjunto, pues obviamente podría llegar a tener una variación de 1.8, esperando que pudiéramos lograr el 1.5 de temperatura. Entonces, con estas dos diapositivas, creo que tendrían ustedes una idea de cómo utilizar estas herramientas construidos por el panel gubernamental de cambio climático. La que sigue corresponde a la imagen, la que sigue, por favor, Anca, de los escenarios que la Agencia Internacional de Energía, les mencioné que ellos trabajan en los dos grupos, de los normativos y de los exploratorios. Ellos básicamente nos han compartido 3 conjuntos. Destaco del lado izquierdo los explorativos, donde finalmente hacen una correlación con los escenarios anteriores que les mostré y les quise poner una gráfica que en sí no es un escenario, pero es la expresión de un escenario normativo muy famoso que es la hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía para llegar al Net Zero en 2050 y que finalmente da elementos para la industria, el sector inmobiliario y la generación de energía de cuáles serían las metas y las acciones que hacer en esos escenarios temporales que finalmente la agencia plantea para llegar a una estabilización de emisiones netas cero. Entonces, si su empresa finalmente está muy vinculada al uso intensivo de energía, pues obviamente la recomendación es de que empiecen a trabajar con este tipo de escenarios climáticos que tienen un componente de ciencia y vinculado al uso de la energía muy fuerte. Y el tercero que les mencionaba, que se me hace uno de los instrumentos más digeribles para entender todo este proceso de ciencia. Si gustas pasar a la siguiente, Anca, por favor. Tiene que ver con lo que creó esta red de bancos centrales y de reguladores y que nos regala un documento que, como les menciono, tiene la virtud de ser muy fácil de comprender. Ellos plantean en un cuadrante 4 posibilidades o resultados esperados a partir de 7 diferentes escenarios climáticos y eso permite que las empresas pueden identificar en el contexto del país en el que se encuentran
o donde operan, exactamente cuál sería la selección de escenarios adecuados para poder visualizar esos futuros posibles. Hay un consenso global de que hoy nos encontramos en el cuadrante superior izquierdo, que es el de los resultados esperados desordenados, donde hay un consenso y es evidente de que no todos los países, no todas las empresas estamos caminando a la misma velocidad, todos queremos lo mismo, pero por capacidades o por falta de elementos para tomar decisiones, estamos en ese contexto. Entonces, entender cuál es la descripción y los componentes de estas cuatro resultados esperados, yo creo que el menos esperado es donde finalmente hay un fracaso de un esfuerzo colectivo, que es el Hot House World, y donde desafortunadamente las decisiones actuales de nuestros gobiernos que presentan las ambiciones nacionales ante la Convención Marco de Naciones Unidas nos dice que está en ese riesgo. Entonces, la apuesta y yo diría la responsabilidad del sector privado es poder hacer todo lo posible para poder estar cuando menos en el cuadrante de los resultados esperados desordenados y poder hacer gala de toda esa capacidad transversal para poder lograrlo. La siguiente, por favor. Entonces, les mencionaba que esta organización crea 7 escenarios muy alineados a lo que hizo el panel gubernamental de cambio climático y básicamente lo que nos explica es si todo el mundo va hacia una meta net zero, cuál serían las metas y los esfuerzos de reducir de emisiones y cuál sería el impacto en la temperatura global. Y si nos quedamos en un punto intermedio, que es el desordenado, ¿cuáles serían las alternativas? En el caso de empresas que operan en México, en la región, es muy, como que la lectura muy obvia es de que estamos en esas dos alternativas, de cuál podemos hacer una transición un poco retrasada o podemos hacer una transición divergente. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, una de las preguntas que nos hacen, y que seguramente Paola, Atuesta de Terpel les va a compartir es cómo dar los primeros pasos. El TCFD nos plantea que hay diferentes etapas de madurez y nosotros recomendamos siempre iniciar por un ejercicio de poder construir una narrativa de características cualitativas antes de pensar a ponerle números para entender exactamente cómo visualizamos a lo largo del tiempo pues ahora sí, la generación de valor de nuestras organizaciones ante los riesgos y ante las oportunidades. Una vez que ya entendimos esa narrativa que construimos a partir de varios elementos que les he compartido, poder ya incorporar elementos cuantitativos para poder dimensionar exactamente los impactos, en particular, yo diría las inversiones, y cuando ya hay una gran capacidad analítica, pues aspirar a colaborar con organizaciones como la nuestra o entidades académicas que finalmente pueden adaptar modelos muy sofisticados precisamente al contexto de las organizaciones. Organizaciones que son muy dinámicas o que están muy expuestas a los riesgos de transición principalmente son las que están en esta etapa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, algo que es muy interesante y muy recomendable, está escrito en la guía del TCFD para el análisis de escenarios, es que no debemos perder el alcance, los límites de lo que queremos analizar en la construcción de estos futuros, que es muy importante identificar y definir esos horizontes temporales. El Science Based Target Initiative nos plantea unas metas de largo plazo y unas metas intermedias. Es importante ponerlas en la consideración y lo que es muy relevante es definir cuál van a ser las fuentes y las organizaciones que nos van a nutrir de estos instrumentos para que finalmente tengamos un tablero como se muestra en la siguiente diapositiva, Anca, por favor, donde la recomendación del TCFD es que cuando menos utilicemos en las empresas 2 escenarios, las recomendaciones óptimas de que sean 4, pero teniendo cuidado de que o no sean muy homogéneas o que no sean muy dispersas o que excedamos en la cantidad de escenarios, porque finalmente podemos perder el foco. La idea es que estén balanceados. Si pensamos otra vez en las aportaciones de esta red de bancos, de que tienen 4 cuadrantes, de que finalmente busquemos nuestro business as usual y cuando menos 2 o 3 alternativas que nos permitan precisamente salirnos de la zona de confort del pensamiento crítico, el que sigue. Y a continuación les quise mostrar
a partir de todas estas guías que les mencioné en las primeras diapositivas, una guía de paso a paso de cómo el TCFD recomienda poder entender y emprender este proceso de análisis de escenarios climáticos. El punto número uno, y no podía ser la excepción, que es el primer pilar de recomendaciones del TCFD, es asegurar la gobernanza, después realizar un ejercicio de materialidad. Hoy que ya el TCFD está precisamente en el contexto del IFRS, este se convierte en un punto clave, de ahí poder identificar cuáles son esas variedad de escenarios que son pertinentes a la organización y poder tener resultados que finalmente nos permitan evaluar diferentes futuros para poder identificar las respuestas de la organización y cumplir con la aspiración tanto del TCFD como ahora de IFRS de que las organizaciones puedan documentar y divulgar sus procesos. Si quieres, vamos pasando más rápido para no ser reiterativos. Esta creo que ya la mencionamos y creo que todos los que conocemos el TCFD sabemos que la gobernanza es punta fundamental. El tema de la materialidad cobra muchísima relevancia porque muchos de los estándares que se están precisamente convirtiendo en regulaciones están poniendo este concepto de análisis de impactos y riesgos, donde en la clasificación de los riesgos físicos y de transición del TCFD mismo, pues obviamente nos dan esos elementos para poder evaluar y priorizar y que los escenarios que elijamos finalmente puedan modelizar esos futuros que queremos prever en las organizaciones. La que sigue, por favor. Algo que es muy interesante, les mencionaba ese concepto de pensar en narrativas más que en instrumentos de ciencia y que nos permita precisamente generar una diversidad que nos permita poder identificar cuáles son los factores clave que definimos en la materialidad y que finalmente nos permiten construir esas narrativas de futuros, esos supuestos que les mencionaba que en primera instancia los pueden encontrar en el modelo de negocios y en los balances de las empresas para poder evaluar si lo que nos estamos visualizando va a tener una coherencia. La que sigue, por favor. Y lo que es muy relevante, que podrían pensar que construir una narrativa sobre la descripción de los impactos, si es posible construir una narrativa cualitativa sobre todos esos impactos que visualizamos a través de esos factores que les mencionaba están en los modelos de negocios y nuestros balances de las empresas, de qué va a suceder si hay algún evento crítico ambiental o de transición sobre los insumos, nuestros costos de operación, para que finalmente podamos involucrar tanto a las diferentes áreas de manera transversal en la organización como a nuestras cadenas de suministro en primera instancia y en segunda instancia a nuestra cadena de valor. Puede suceder que nos quedemos sin clientes debido a la transición. Entonces, todos estos elementos hay que ponerlos en escena en el análisis de escenarios. La que sigue, por favor. Y que una vez que tengamos la claridad de qué es lo que pudiera suceder, la empresa pueda trabajar de manera muy robusta en cuáles serían sus capacidades de respuesta ante esos escenarios que finalmente se están construyendo con esos supuestos que hemos mencionado. Y esa es una parte muy importante. Lo que hemos visto es que muchas empresas sí identifican los riesgos, identifican oportunidades, pero no se traslada en la estrategia de negocios. Creo que Paula va a hacer una aportación muy relevante. Estoy seguro que Katia también hará mención al respecto, porque lo relevante no es precisamente identificar las áreas de oportunidad y los riesgos, sino cómo traducirlos en decisiones trascendentes para nuestras organizaciones. La que sigue. Y por supuesto, la última, que es uno de los grandes retos de la transparencia en el mundo, que tiene que ver que las recomendaciones tanto del TCFD como ahora de IFRS tiene que ver con que podamos comunicar todo el proceso, todos los componentes, todos los participantes para que sea de manera muy clara. Y les compartí un cuadro que viene en las guías que se me hace muy interesante que finalmente las empresas puedan como primer elemento de divulgación, informarle a sus partes interesadas exactamente cómo a través del uso de estos instrumentos de escenarios climáticos se van priorizando las decisiones que ellos van tomando hacia el interior, que se van a reflejar en sus modelos de negocios y que finalmente cualquier solicitud de una parte externa, interesada externa, pues finalmente pueda entender esa persona por qué se están dando las decisiones en ese contexto, ¿no? Y la que sigue, por favor. Entonces, ya
para ir cerrando mi participación y que escuchen a Paola y a Katia, y a Hernán, perdón. Básicamente la guía metodológica nos dice que utilizar escenarios climáticos tiene dos usos importantes y relevantes para las organizaciones. Una es que podamos validar nuestra estrategia actual de negocios y evaluar qué tan resilientes o qué tan robusta es nuestra capacidad de respuesta ante diferentes riesgos e impactos que visualizamos en estos instrumentos. Y algo que les mencioné al principio y que en esta organización en la que colaboro estamos convencidos de que sí es muy importante identificar los riesgos, pero es más importante identificar las oportunidades, que es lo que finalmente hace esa magia de que la transición se materialice. Y lo que es muy relevante que quisimos destacar es de que una vez que tenemos claro que hicimos esa reevaluación de nuestra estrategia, tengamos todos los elementos para poder tener una respuesta positiva hacia nuestras organizaciones y todo lo que ello signifique. Y estas pueden ser desde decisiones estratégicas de adaptación a nuestro modelo de negocios, reequilibrar o desinvertir. Nos ha tocado acompañar empresas que han decidido diversificarse o que han tomado la decisión de desinvertir ante la evidencia que los instrumentos de ciencia y el análisis derivado de ellos les ofrece, y otras a las que hemos acompañado para poder robustecer sus estrategias de resiliencia, porque es innegable que finalmente el mundo nos está marcando la pauta de lo que tenemos que hacer, y los escenarios que son instrumentos de ciencia nos ayuda a visibilizarlos de manera más objetiva. La que sigue. Y algo que Pablo mencionó y que creo que es importante mencionar es precisamente esas, llamémosle diferencias o actualizaciones de lo que planteaba el TCFD en cuanto a a la utilización de los escenarios en el contexto de las divulgaciones y cómo en esta nueva etapa se plantea. Solo destacaría que en esta nueva etapa no hay una definición específica de qué escenarios y cuántos utilizar. Sí se habla que mínimo sigamos utilizando cuando menos 2, 4 sería lo deseable. Y entendiendo que IFRS tiene un componente financiero contable muy importante, y en particular el tema de la materialidad financiera, la recomendación es de que no se dejen fuera de analizar precisamente todas esas áreas significativas que pueden generar incertidumbre dentro de la organización, y que pues, finalmente podamos darle un peso específico a todas esas capacidades de resiliencia que significa ajustar y adaptar las estrategias y los modelos de negocio en el mismo periodo de tiempo de los escenarios utilizados, y que finalmente podamos comunicar cómo y cuándo se llevó a cabo y todo este análisis de escenarios que finalmente forman parte ya transversal de la estrategia de negocios de la empresa. Y para cerrar, pues no podía quedarme sin compartir algunas recomendaciones. La siguiente, Anca, que básicamente retomaría que es importante fortalecer y estructurar la gobernanza climática. Es importante no perder de vista que los riesgos analizados deben ser riesgos significativos para que las oportunidades identificadas sean relevantes. No perder de enfoque que el Acuerdo de París y lo que dice TCFD, que ratifica la Fundación IFRS, es de que tenemos que trabajar para no exceder los 2 grados de temperatura. Es importante incorporar de manera muy robusta los impactos financieros para que las decisiones que se tomen dentro de las organizaciones estén fundamentadas de los hallazgos de este proceso, y por supuesto que la transparencia sea la norma. Yo cierro mi intervención diciendo que lo más relevante es que tomen la decisión de dar el primer paso. Hoy el presente lo visualizamos, pero el futuro estoy seguro que está lleno de oportunidades para todos nosotros. Y cedo la palabra a Anca para que Paola y Katia y Hernán finalmente nos compartan su experiencia. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias a ti, Alejandro, y Paula, podemos seguir con tu presentación. Gracias, Anca. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, todo muy bien. Sí, bueno, perfecto. Pues nada, gracias a todos, a todos por participar, a Willis por invitarnos a este espacio para compartir un poco sobre nuestra experiencia en este proceso de la implementación del sistema de gestión de riesgos de cambio climático bajo este estándar de TCFD, que es el que pues, nos aplica acá en Colombia.
Pues nada, somos Terpel, somos una compañía de origen colombiano que lleva en el mercado, si quieres acá dale a la siguiente. Somos una compañía de origen colombiano que ya lleva en el mercado más de 50 años. Acá tenemos el compromiso de ser una compañía que denominamos aliado país, lo que significa que toda nuestra actividad la enmarcamos en un principio de actuación superior que nos impulsa a ir más allá de la distribución y comercialización de combustibles, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, ser aliado país significa para nosotros alinearnos con esas necesidades más grandes del entorno, comprometernos con el cuidado del medio ambiente, el bienestar, el desarrollo de las regiones y las comunidades donde operamos, donde tenemos presencia, y sobre todo esa generación de empleo que es para nosotros tan importante, como lo ven ahí en la diapositiva. Nuestro propósito superior es impulsar y movilizar a las personas, a las empresas y al país con la mejor energía. Es por esto que estamos comprometidos con ofrecer todas las fuentes de energía que requieran nuestros clientes para movilizarse, combustibles líquidos, GNV, GLP, energía eléctrica y las tecnologías que puedan venir. Pues nuestra intención es estar ahí para brindar y cumplir ese propósito de movilizar. También fabricamos, distribuimos, digamos, lubricantes de las marcas Móvil y Terpel, tenemos nuestras tiendas de conveniencia en las estaciones de servicio, entonces, bueno, tenemos ahí un portafolio bien diversificado. Todo esto nos ha permitido también crecer geográficamente, tenemos presencia en Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana, y por lo menos acá en Colombia somos la red de combustibles más grande del país, tenemos más de 2.000 estaciones de servicio, unas 30 plantas de abastecimiento, operamos todos los aeropuertos de Colombia, estamos en los principales puertos, tenemos nuestra fábrica de lubricantes con una tecnología punta. Entonces, como ven, Terpel pues mueve a los colombianos por tierra, mar, aire y demás. Bueno, acá es importante mencionarles que en Terpel nos hemos enfocado en asegurar que los temas ASG tengan un proceso de identificación, evaluación, supervisión, que cuente con todos los niveles de la organización, pues que tiene que ver con su gestión desde el nivel estratégico, táctico, operativo. Contamos con un modelo de gestión sostenible, que es este que ven acá, que ha venido madurando en los últimos años y que articula nuestra estrategia de negocio con un compromiso organizacional, que es ese que les digo que denominamos aliado país, y que sustenta nuestro rol relevante como actores en los entornos donde tenemos presencia. En ese orden de ideas definimos 9 frentes de trabajo que representan los temas más relevantes para nuestra estrategia de sostenibilidad, y desde la perspectiva financiera, de impacto, y toda esa visión integrada del mundo de riesgos y demás. Entonces, en cada uno de estos 9 frentes, pues nosotros desplegamos acciones, programas, iniciativas que nos permiten materializar nuestra estrategia, y son el resultado de la identificación de los temas más importantes para nosotros, nuestros grupos de interés en las dimensiones, pues, ambiental, social y el gobierno corporativo. Para nosotros la sostenibilidad es un proceso transversal a toda la organización, y buscamos que todos desde nuestro rol aportemos a esta visión estratégica en estas 3 dimensiones. Esos 9 asuntos, pues rápidamente, dentro de eso, lo más importante en lo que vamos a andar hoy es el cambio climático y la transición energética, la ecoeficiencia operativa, la gestión sostenible de la cadena de suministro, la diversidad, equidad y talento humano, el relacionamiento y desarrollo con nuestras comunidades, la gobernanza ética, el portafolio, nuestras operaciones que tienen que ser seguras y de calidad, la innovación tecnológica, la transformación digital y la contribución sostenible, pues, de los negocios, ¿no? Dale a la siguiente. Acá es importante destacar y compartirles que para poder contar con una estrategia de sostenibilidad que nos permite medir y gestionar adecuadamente nuestras acciones, pues existen marcos, ¿no?, y estándares y protocolos, tanto de reporte como de gestión, que nos ayudan a hacer esta tarea un poco más clara, comparable y medible con todos aquellos que trabajan por el mismo propósito que nosotros. Es por eso que toda esta gestión la ponemos siempre como a prueba con estos estándares que son muy altos en términos del reporte y la medición, como lo ven ahí, pues el PCFD, reportamos al Dow Jones, el GRI y todos estos marcos sectoriales que pues nos piden nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestros grupos de interés.
De acuerdo con todos estos resultados y mediciones, nosotros mejoramos nuestras prácticas. A partir de esto es que hemos podido mejorar nuestra gestión para identificar dónde podemos mejorar esos criterios ASG para no quedarnos atrás y seguir siendo una compañía de clase mundial, como lo que queremos ser, en términos de la sostenibilidad. Asimismo, pues, como lo mencionaba Alejandro, pues nuestra intención es poder generar esta relevancia y sobre todo reportar esa información a estos grupos de interés de forma transparente para que ellos puedan tener esta información completa y puedan tomar decisiones, ¿no? Informadas. Digamos, en este ecosistema es muy importante nuestro regulador, que en el caso de Colombia es la Superintendencia Financiera, que en los últimos años ha fortalecido su regulación y nos ha impulsado a nosotros a seguir trabajando en nuestra gestión de riesgos, especialmente en los temas ASG, especialmente en los temas de cambio climático, y a reportarlos, ¿no? Este año es nuestro primer reporte de TCFD, entonces, pues, bueno, este es un grupo de interés que apalanca de forma importante, pues, este inicio en esta carrera tan relevante para nosotros. Adelante. Y bueno, como arrancamos ya en Terpel con todo este proceso, si bien nosotros ya veníamos recorriendo un camino en todo este tema de disminuir nuestra huella de carbono, como les digo, hace parte de nuestro propósito superior ser aliado país y todo este tema de la sostenibilidad siempre ha estado como en nuestro ADN. La regulación, como les digo, el marco de TCFD, pues nos da unas recomendaciones para avanzar en esta ruta. Ahí trabajamos de la mano con Willy y iniciamos con un diagnóstico, con este diagnóstico de TCFD, que nos permitía un poco, digamos, ver o identificar esas brechas que nosotros teníamos frente a los mejores estándares o frente a este marco, ¿no? Entonces, como nosotros de forma ordenada, bueno, digamos que acá lo que ve TCFD no es tanto como la gestión que hacemos nosotros internamente, sino lo que reportamos en la esfera pública. Y digamos que hasta el año pasado hacíamos varias cosas, pero digamos que no la reportábamos, digamos, como lo sugiere este marco. Entonces, bueno, nada, este diagnóstico que fue como el primer paso nos permitió ver esas brechas, ver esos mejores estándares y plantear una ruta ordenada hacia, digamos, todos esos componentes de la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, métricas y objetivos, y de la mano de Willis, pues pudimos avanzar en el análisis de los riesgos físicos, de los riesgos de transición, el análisis de los escenarios, las proyecciones en los horizontes de tiempo. Entonces creo que esto para nosotros fue como la primera piedra que nos ayudó a seguir avanzando en todo este proceso de eficiencia. Adelante. Bueno, como saben entonces, y Alejandro muy bien lo contaba, pues uno de los riesgos más importantes para nosotros y dentro de este marco que nos pide analizar los riesgos físicos y los riesgos de transición, de la mano de Willis pudimos analizar y entender a través de esta metodología que es la CITIVAR, que nos permite cuantificar el valor en riesgo de la transición climática, en donde a partir de información histórica de nuestros ingresos, a través de esta herramienta, pues se proyectan los flujos de caja en estos horizontes de tiempo hasta el 2050 y se traen a valor presente. Estos flujos de caja descontados sirven para determinar esas variaciones de los ingresos entre esos escenarios climáticos, que ya Alejandro lo explicó muy bien. Nosotros utilizamos dos escenarios, que es el business as usual y el 2DS, y ahí pudimos, digamos que, tener una primera mirada, porque antes, digamos que para nosotros, digamos, había un poco de incertidumbre, ¿no? Y esto lo que nos trajo fue más información, digamos, para poder ver no solamente los riesgos que trae el cambio climático para nosotros, sino esas oportunidades que también tenemos de cara al futuro, ¿no? Y pues más allá de tener estas cifras, lo que buscábamos también era generar esa conciencia de los riesgos y las oportunidades que tenemos, y que esta información pudiera ser un insight importante para la toma de decisiones, pues, estratégicas de la organización. Adelante.
También avanzamos en un ejercicio muy interesante que fue el análisis de los riesgos físicos. Willy también tiene una súper herramienta que es el Climate Diagnostic, que nos permite en esta herramienta, a través de georreferenciación, incluir todas nuestras operaciones. Entonces, esas estaciones, esas plantas, esos aeropuertos donde les digo que tenemos presencia, las fábricas, las georreferenciamos en esta herramienta que nos permitió también, a través de esos escenarios y esos horizontes de tiempo, ver un poco el impacto que pudieran tener nuestras operaciones a esos riesgos que llamamos agudos o esos riesgos crónicos, ¿no? ¿Qué nos dio esto? También más información para poder tomar decisiones, que ahorita les cuento más en detalle qué hicimos con esto, pero esto fue, digamos, un primer insight valioso en relación a, bueno, ya cómo nuestros activos se pueden ver impactados, cómo las personas, nuestros inventarios, todo lo que está en esos centros de trabajo pueden tener un impacto, ya sea por la sequía, por los incendios, por el incremento de la temperatura, y en nuestro sistema de gestión, cómo podíamos fortalecerlos para prevenir o mitigar el impacto que estos riesgos pudieran traer. Adelante. Entonces, digamos que con esos insights del diagnóstico, del análisis de riesgos de transición y riesgos físicos, y avanzando con estos pilares de gobernanza y estrategia, para nosotros seguía siendo un tema, digamos, como donde identificamos que era necesario crear también una cultura, una conciencia y seguir capacitando a todos los niveles de la organización en todos los riesgos, especialmente en estos relacionados con el cambio climático. Entonces, creamos un programa de Cultural Awareness desde la junta directiva hasta el comité ejecutivo, digamos, y todas las personas de la organización que tienen que ver con este tema de riesgos, para crear conciencia, ¿no? A través de, uno, la capacitación, entender estos conceptos que a veces de entrada pueden ser un poco complejos, y para que esta información que nosotros estábamos generando pudiera ser recibida de forma correcta. Entonces, el primer punto fue capacitación, sobre todo a la junta directiva, el comité ejecutivo, que son los tomadores de decisiones en relación a estos temas. La comunicación, tanto interna como externa, como les decía, ya este año tenemos que reportar nuestro primer informe de TCFD a nivel interno, cómo reportábamos estos resultados a través de los diferentes comités, a través de toda esa gobernanza que ya teníamos definida. Ahí digamos que es un componente súper importante. Y el compromiso, ¿no? Que creo que parte es la capacitación y esa comunicación, y que también digamos que este año, por ejemplo, nuestro comité ejecutivo empezó a tener en su evaluación de desempeño metas relacionadas con todos los temas de riesgo, con todos los temas de cambio climático. Entonces, claro, esto impulsa, ¿no?, mucho más la cultura y esa conciencia de lo que significa este tema para nosotros. Esto acompañado de un ejercicio también estratégico que apalanca todos los temas de sostenibilidad, y es el análisis de doble materialidad, en donde quedó este tema de cambio climático como un asunto material y relevante y estratégico para la organización. Como ustedes saben, entonces analizamos cómo estos riesgos de oportunidades, pues, ¿no?, hay impactos de adentro hacia afuera y hay impactos de afuera hacia adentro, y entonces ahí vemos qué asuntos son relevantes para nuestros grupos de interés y qué es necesario dejar en esa etapa estratégica para la toma de decisiones. Entonces, creo que la cultura y la gobernanza, pues, la trabajamos como desde este enfoque. Adelante. Y claro, entonces esto también nos llevó a varias cosas en términos como de la declaración de los compromisos y esos objetivos que nosotros tenemos, ¿no? A poder como ser mucho más precisos en esas metas que queremos, pues, declarar y que queremos compartirle al mercado. Entonces ahí nosotros actualizamos nuestra postura ambiental, que la pueden ver en nuestra página web, que tiene 3 grandes objetivos, y dentro de esos objetivos unas metas específicamente relacionadas con cómo hacer digamos, nuestro compromiso con disminuir nuestra huella de carbono, cómo vamos a lograr esa carbono neutralidad en horizontes de tiempo, ¿no? Cómo vamos a asegurar una operación segura, ¿no? Entonces, como les decía, cómo operamos con total respeto del medio ambiente, de las comunidades, de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, todos estos temas de cambio climático también pueden tener un impacto en las personas, y eso es un compromiso que queremos asegurar. Y todos los temas de economía circular, manejo adecuado de los residuos,
en fin, y esto en todos los negocios, ¿no? Cada negocio tiene un pedacito, digamos, de este objetivo para que entre todos podamos, digamos, llevarlo a cabo en los tiempos en los que nos hemos propuesto. Y lo siguiente muy importante es que todos estos resultados los comunicamos a la alta dirección y se volvió un insight importante para la estrategia corporativa, ¿no? Es así como esta información de riesgos físicos, de riesgos de transición, se incorpora en la estrategia, se incorpora en ese plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo para ver cómo nosotros aprovechamos esas oportunidades y mitigamos los riesgos que trae este tema de cambio climático. Entonces, es así como a través de esa conciencia, pues la alta dirección tiene un compromiso de seguir invirtiendo, por ejemplo, en esas oportunidades de diversificación. Entonces, no sé, por ejemplo, en el 2020 el 4% del CAPEX era para esa diversificación. Hoy en día el presupuesto ha aumentado casi a un 21% y tiene una tasa de crecimiento hacia el futuro. Entonces, hay un compromiso de seguirnos diversificando, de descarbonizar nuestro portafolio, y es a través de esa conciencia que tiene pues, la Junta Directiva que lo hemos venido logrando. Adelante, Ana. También algo muy importante que pasó con los riesgos físicos es que en esa matriz donde podíamos ver todas nuestras operaciones y qué tan expuestos estaban a estos riesgos agudos y crónicos, fue que el área de operaciones tomó esta información y la desplegó o la aterrizó en su sistema de gestión. Entonces llevó esto a cada planta, a cada centro operativo, a cada aeropuerto, a las fábricas, para determinar, bueno, esto cómo se ve en este activo, cómo se ve en las personas que tenemos acá trabajando, cómo se ve en nuestro inventario. Y ahí digamos que aterrizamos un poco más esos impactos para poder, digamos, determinar esos planes de acción preventivos y detectivos. Entonces, surgen nuevas acciones, surgen acciones que, listo, en esto estamos súper bien, o surgen nuevas acciones, como por ejemplo, no sé, estrategias de hidratación, tanques con pantalla que nos permiten proteger el inventario, fortalecer nuestras capacitaciones en términos de la atención a emergencias, planes detectivos para mejorar nuestro plan de continuidad de negocio, el fortalecimiento de todos los kits de combate contra incendios forestales. Bueno, ya estos son como acciones ya más minuciosas, pero hay todo un plan, digamos, en esas operaciones para seguir gestionando estos riesgos físicos ya en los centros operativos y en los centros de trabajo. Adelante. Y bueno, lo último que quería como destacar es que pues esto es un camino, ¿no? Esto es un camino que avanzamos de forma importante el año pasado, pero somos muy conscientes que el camino sigue, que este tema también, ¿no? La regulación va cambiando, la organización va cambiando, ya está incorporada en nuestra estrategia, ya está incorporada en la parte táctica y operativa, pero que queremos seguir trabajando y que si avanzamos, hay un camino que tenemos que seguir recorriendo. Y lo más importante, y algo que quería destacar, es que particularmente acá en Terpel, ese camino ha sido, digamos, como labrado por mujeres. Curiosamente, a Alejandro quiero hacerle como darle los derechos de autor por eso, porque yo, digamos, no he sido tan consciente, y a partir de eso vamos a crear un nuevo eslogan en la organización que se llama Somos Mujeres y Hablamos de Riesgos, porque son estas mujeres desde asuntos corporativos, desde sostenibilidad, desde la planeación financiera, desde la seguridad y salud en el trabajo, desde el área de riesgos que represento yo y auditoría, que hemos impulsado, sin decir que los hombres no tengan un rol importante, pero estas mujeres han tenido una característica bien particular, y es de liderar con su espíritu este camino de la sostenibilidad no solo financiera, sino la sostenibilidad ambiental, social, y toda esta estrategia de cambio climático que tenemos de cara al futuro. Entonces, creo que las mujeres de verdad tenemos un rol bien importante en las compañías, en estas metas globales que tenemos. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de que ha sido este equipo de mujeres increíbles que ha venido labrando ese camino acá en Terpel, y que seguro pues va a seguir trabajando para que esta compañía siga siendo relevante en el mercado y siga aportando y siga siendo ese aliado país que queremos ser.
Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, Paola, por tu presentación. En verdad, es un estudio de caso muy interesante y por ahí tenemos un par de preguntas, pero las vamos a estar como dirigiendo hacia ti, Paola, y hacia ti, Alejandro, ya para el final de la sesión. Y ahora vamos a seguir con Katia y Hernán, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para dejarnos compartirles este caso de estudio de HSBC, de una de las herramientas que utilizamos para poder estar comprometidos con nuestra transición hacia una economía cero neto. Como bien sabemos, pues el cambio climático plantea un riesgo muy significativo para la estabilidad de todo el sistema financiero y pues también para los medios de vida de las personas en todo el mundo. Por esta razón, gestionar este riesgo climático es clave para la estrategia del banco y es ya también una parte integral de cómo nosotros hacemos negocios. Por esto, en HSBC, pues tiene el objetivo de lograr las cero emisiones en nuestras operaciones y cadena de suministros para el 2030 y en nuestro portafolio también para el 2050. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bien, cuando hablamos de riesgo climático, nos estamos refiriendo a un riesgo transversal que va a impactar a lo largo de la taxonomía de riesgos. Por esto nuestro enfoque es integrar el riesgo climático en nuestra clasificación ya existente de riesgos y no tenerlo únicamente como un riesgo independiente. Esto significa que pues lo gestionamos de acuerdo a nuestro marco de gestión de riesgos a nivel grupo y lo hacemos también pues a través de marcos y políticas ya existentes para cada uno de los principales tipos de riesgo. Esto que ven aquí es los pilares que están alineados al TCFD, son los pilares del programa de riesgo climático. Y pues bueno, aquí no voy a entrar a detalle en cada uno de los pilares, simplemente centrarme en el tercer pilar que habla justamente sobre el análisis de escenarios climáticos y pues el por qué es importante, pues nos ayuda con esta identificación, el poder cuantificar y administrar el riesgo climático que puede impactar al banco. En la siguiente lámina, por favor. Em, Participamos ya en un ejercicio de estrés climático interno, el ICSA, Internal Climate Scenario Analysis. Y bueno, el objetivo principal de tener este tipo de ejercicios, justo como lo comentaba Alejandro, pues en primera instancia es el poder mejorar nuestras capacidades que nos ayuden a identificar, evaluar y gestionar riesgos y oportunidades también. No, muy importante no dejar de lado el lado de oportunidades que están asociadas al cambio climático, ¿no? Con datos y metodologías específicas. Este análisis de escenarios climáticos pues nos ayuda a hacer una evaluación del impacto tanto de la transición como variables de riesgo físico en nuestra cartera de clientes y pues así poder tener un cálculo de las pérdidas proyectadas para el banco. Se utilizan balances del portafolio dinámicos que consideran el crecimiento de carteras conforme el plan operativo del banco al 2040. Se analizan planes de adaptación de nuestros clientes más materiales por ahora y como les decía, se utilizan a través del análisis de tanto riesgo físico como de transición. Se analizan también riesgos financieros y no financieros, ¿no? También se hacen estos análisis, por ejemplo, en pérdidas en riesgo operacional. Para el caso de México y América Latina específicamente, hasta ahora se han analizado riesgos de transición para el mercado mayorista. A partir de este año ya se tiene contemplado que podamos empezar a analizar también riesgos físicos para la cartera minorista. Otro de los objetivos importantes que obtenemos de hacer este tipo de ejercicios es poder mitigar los riesgos que se obtengan de los resultados de este tipo de ejercicios
y también poder estar muy alineados, así conseguir nuestro objetivo estratégico de conseguir el compromiso de Net Zero. A la par de estar realizando estos ejercicios, se está desarrollando también una infraestructura interna de datos ASG. Esto lo que nos ayuda es poder almacenar los datos para poder hacer uso de ellos. Em, en esta infraestructura interna de datos, pues está teniendo variables climáticas junto con datos importantes relacionados a ESG de nuestros clientes y sus exposiciones. Estos datos son justamente los que se utilizan como una entrada de información en el análisis de los escenarios climáticos. En la siguiente lámina, por favor. Bien, aquí, ¿cuál es este marco que nos ayuda a diseñar los escenarios? Em, bueno, la importancia del análisis de los escenarios climáticos como una herramienta muy útil ha sido destacada por muchos de las partes interesadas, tanto internas como externas del banco. Y bueno, aquí creo que vale la pena destacar, y específicamente para el caso de HSBC, pues incluidos los reguladores, que son el Banco de Inglaterra, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, eh, quienes desde el 2021 están esperando y solicitando que se realicen este tipo de escenarios. Lo que se hizo fue crear 4 escenarios internos, que ahorita vamos a entrar más al detalle en ellos. Pero bueno, se utilizan los escenarios con información externa disponible de manera pública, se utilizan como referencia. Justo los que se han estado mencionando, pues se utilizaron los escenarios del NGFS, del IPCC, de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, se toman estos escenarios como escenarios externos como modelo, y a través de análisis de materialidad se adaptan incorporando cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades climáticas únicos a nuestros clientes, o únicos también en el caso de HSBC como grupo, pues a las regiones en donde se trabaja, em, considerando los diferentes sectores comerciales. Disculpen, ¿ya me escuchan bien? Creo que se me desconectó. Sí, ya te escuchamos, Katia. Muchas gracias. Em, Disculpen, no sé bien en dónde se me cortó. Em, y ahorita, bueno, no veo la presentación, pero bueno, continúo en el punto en el que me había quedado. De una disculpa si repito. Pero bueno, estábamos viendo cómo era el armado de los escenarios climáticos. em, Cómo consideramos también diferentes supuestos que se van incluyendo en el escenario, como son temas de políticas climáticas gubernamentales, temas de factores macroeconómicos, temas también de avances tecnológicos. Sin embargo, bueno, sabemos que este tema específicamente del desarrollo tecnológico, pues aún es algo que no está muy probado. eh, y bueno, es un tema que se tiene que tomar con un poco más de precaución. Em, no sé si ustedes puedan ver las láminas. Yo no las veo, pero bueno, si no. Ah, gracias. Sí, ahora sí ya lo veo. Gracias. En la siguiente lámina, por favor, que vamos a ver cuáles son los usos
de el análisis de escenarios. Bueno, se vuelve un papel crucial hacer este tipo de ejercicios porque nos ayudan a identificar y comprender cuáles son estos impactos eh, y oportunidades relacionadas que podemos tener en el negocio. En este caso, como pueden ver, lo tenemos dividido el caso de uso, ya sea a nivel de riesgo, a nivel de negocio o a nivel de finanzas también, ¿no? Y pues este tipo de ejercicios lo que nos pueden ayudar es hacer planeaciones anuales, hacer reporteos, cumplir con regulaciones, en el caso de otras regiones, como les comentaba, eh, poder tener también esta relación con el cliente que nos ayude a fortalecer y ir en conjunto con el cliente para hablar de cuáles son esos riesgos que le pueden afectar y también las oportunidades que como banco podemos ver para futuro con el cliente. En manejo de riesgo, específicamente lo que nos ayuda también es pues a tener un manejo de riesgo que nos ayude a tomar decisiones en el apetito de riesgo y tener métricas que nos ayuden también a tener un mejor monitoreo. Y por último, pues uno de los más importantes también el poder tomar decisiones crediticias hacia nuestros portafolios. Con esto cedo la palabra a mi compañero Hernán, quien nos va a hablar de los escenarios climáticos y características de los que usamos en HCBC. Muchas gracias, Katia. Bueno, consciente del tiempo, para dejar también espacio para las preguntas, voy a comentar un poco rápido cómo están distribuidos los escenarios que utilizamos para el análisis dentro de estos ejercicios internos que tenemos que comentaba Katia. Nosotros utilizamos 4 escenarios. eh, el horizonte de tiempo son 30 años para los 4. Manejamos 2 escenarios que consideramos base, que sería el que está en color amarillo, Current Commitments, y el azul, Corporate Strategy. Current Commitments se refiere a los compromisos actuales que se tienen a nivel mundial. em, alineados a los compromisos de la COP26 y llegaríamos a una temperatura en el 2100 de 2.4 grados centígrados. Em, en el de Corporate Strategy estamos manejando un escenario de Net Zero para el 2050 y tendríamos un incremento de la temperatura de 1.5 grados centígrados. Por otro lado, tenemos 2 escenarios downside que afectan cada uno a los distintos tipos de riesgo. Uno de downside de transición, que indica un riesgo de transición desordenado, pero sin embargo llegamos a los 1.5 grados centígrados en el 2100. Entonces, en cuanto a impacto de temperatura, está alineado al Corporate Strategy de Net Zero, pero tenemos una transición desordenada. Y por otro lado tenemos un downside de riesgo físico en el cual no se ajustan las políticas, sino se mantienen las que se tienen actualmente a nivel mundial y se llega a una temperatura en el 2100 de 3.1 grados centígrados, lo cual afecta notoriamente en el riesgo físico a nivel mundial. Si quieres pasamos nada más a la siguiente slide, por favor. En esta podemos comparar un poco con los escenarios del NGFS que comentó Alejandro hace unos momentos. Eh, Estamos tomando 4 de los escenarios del NGFS y están un poco adaptados. No son exactamente los mismos, sin embargo, están muy adaptados a estos. Por ejemplo, el de Net Zero tenemos el 2050. Es un poquito em, más afectando un poquito más el riesgo de transición porque aumenta un poquito más el precio de carbono, lo cual impacta un poco más a las empresas. Eh, y este está alineado también con la estrategia del banco que comentaba Katia al 2050 de tener un portafolio con emisiones netas cero. Eh, Digo, al final de cuentas y también siendo consciente del tiempo, hasta ahí me voy a quedar nada más. Estos son los 4 escenarios que utilizamos. Y posteriormente, en los próximos escenarios, hacemos un escenario de forma actual, un ejercicio de forma anual,
y vamos a estar implementando algunos escenarios un poquito más a corto plazo para también ver los efectos con un zoom in a estos periodos de tiempo más cercanos a la actualidad. Muchísimas gracias, Katia y Hernán, por su presentación. E igual hemos recibido un par de preguntas para ustedes, pero podemos dirigirlas que inicialmente, bueno, son para Alejandro y en particular sobre la herramienta que comentaban sobre análisis de riesgos de transición. Si puedes aclarar, Alejandro, qué otro tipo de variables incorpora, por ejemplo, si incorpora posibles cambios en el mercado, en la política y lo demás. Sí, gracias. Gracias, Anka. Gracias a la persona que hizo la pregunta. Primero, felicitar a Katia y Hernán y, por supuesto, a Paula. La verdad que escucharlos fue música para mis oídos, los que estamos comprometidos en en convencer a más gentes, ver casos ya puestos en marcha. La verdad que alienta mucho. Felicidades a los tres. Efectivamente, esta herramienta de modelización de riesgos de transición considera. Básicamente son cuatro, podríamos, siendo reduccionistas, cuatro grupos de variables. Una tiene que ver con todas las regulaciones y cambios de políticas e inclusive los estándares voluntarios de divulgación y todo lo que acaba de mencionar Hernán en relación a toda la economía que gira alrededor del carbono, desde impuestos y todos estos instrumentos de comercio de emisiones. El segundo tiene que ver con algo que Katia también hizo referencia, es al componente tecnológico y tenemos en función cuando hacemos el análisis, identificamos no solo el sector, dijéramos, intrínseco de una empresa, sino los sectores que tienen materialidad por la relación operativa que tiene una empresa o sus cadenas de valor. Y por supuesto, los otros dos grupos tienen que ver con las preferencias de los consumidores y que la suma de los tres viene a conformar y ajustar las dimensiones y las escalas de los mercados. Entonces, tenemos ya un ejercicio de modelización de más de 500 commodities a nivel global. Y cuando hacemos el ejercicio con un cliente en particular, como en el caso de Terpel, tuvimos la oportunidad de desarrollar el estudio del riesgo soberano de transición del país de Colombia y eso nos permitió hacer investigación para poder tener más elementos y que en la modelización de el riesgo de transición a través de las variaciones de valor, finalmente pudiéramos entregarle, en este caso a Terpel, como a otras empresas, un resultado de cuáles serían las alternativas y las variaciones en el tiempo de acuerdo a diferentes escenarios. Muchas gracias, Alejandro, por esta aclaración y una pregunta sobre la herramienta del Climate Diagnostic. Si incluyen variables propias del territorio, por ejemplo, en el caso del Colombia, igual aclarar si estas herramientas son de acceso público o si son como su propiedad intelectual. Ok, bueno, sí, la herramienta del Climate Diagnostic, como podrán imaginarse, WTW es un intermediario de seguros, entonces el core business del negocio se llama riesgos y a partir de toda la experiencia y desarrollo tecnológico para analizar los riesgos, incorporamos en esta nueva herramienta precisamente estos elementos científicos de los escenarios climáticos que nos permite precisamente ubicar en el territorio, haciendo consideraciones en el caso particular de los perfiles topográficos, determinadas vulnerabilidades y exposiciones de los activos físicos, como ya se los platicó Paola, y tenemos más de 16 riesgos climáticos modelizados y cuando encontramos algún caso que se sale de los parámetros, hacemos un ejercicio local con todo el conocimiento de ingeniería de riesgos. Ambas herramientas son desarrollo propio de la organización. Tenemos en el caso de Climate Diagnostics un modelo de contratación bajo licenciamiento. En Norteamérica, en Europa, lo utilizan empresas principalmente de portafolios de inversión de bienes inmobiliarios o de carteras muy diversificadas. En el caso de América Latina, básicamente lo que hemos estado haciendo es utilizarlo como parte de las herramientas en el trabajo de consultoría que realizamos. Entonces, cualquier duda, estoy en la mejor disposición de poderles dar mayores datos al respecto. Gracias, Alejandro. Y otra pregunta en relación al estudio de caso que presentó Paola.
Si pueden aclarar qué criterios se utilizaron para la selección y priorización de los riesgos físicos y de transición. Mira, si quieres me adelanto primero. Paula menciona un tema hiper relevante que es la materialidad. Teníamos nosotros ya una relación de larga data de, de colaboración y acompañamiento en el componente de corretaje con ellos. Teníamos una idea muy clara de quién era la organización, pero el trabajo y todo esa playa de mujeres hipertalentosas que nos compartió Paula al final, pudieron finalmente ayudarnos y orientar exactamente en definir los alcances y esas áreas clave para la organización, que cuando finalmente alimentamos nuestras herramientas analíticas más el componente de consultoría especializada, pudimos con ellos en ese diálogo, porque algo que es muy destacable, que el consultor no llega a imponer, sino tiene que ser un trabajo de construcción, porque los que conocen el negocio son nuestros clientes. En este caso, todo ese equipo maravilloso de personas nos pudieron orientar sobre cómo hacer nuestro trabajo analítico, y pues Paola podrá complementar los resultados que ya les compartí. Sí, hay de pronto para complementarte, Alejandro, claro, son muchos activos, como les decía, muchas estaciones, fábricas, plantas, y uno de los criterios que tuvimos en cuenta era que dado que Willis es nuestro corredor de seguros, ese valor de los activos, ¿no? Ese valor en libros de los activos para poder como priorizar en la herramienta de Climate Diagnostic aquellos como con mayor valor. Yo de todas maneras haría la aclaración, cuando ya uno tiene el resultado del análisis, no es el único criterio que deberían tener en cuenta, porque en esos activos, más allá de la infraestructura, pues hay unos inventarios, bueno, en nuestro caso hay unos inventarios, hay unas personas a través de sus, digamos, centros de trabajo se generan unas demandas, entonces pueden haber otros criterios diferentes para la priorización, pero en nuestro caso, digamos que escogimos como el valor de los activos para priorizar en la herramienta, solo para complementar. Muchísimas gracias, Alejandro y Paola, por esta aclaración. Y una pregunta igual dirigida hacia ti, Paola, y para el equipo de HSBC, a Katia y Hernán, si pueden como aclarar qué metodologías exactamente fueron usadas para la cuantificación del impacto financiero de riesgos físicos y de transición. Pues en nuestro caso, digamos que metodológicamente, ¿no? Creo que ya son las herramientas, o sea, creo que ahí estuvo nuestro core, poder utilizar esa potencia que tiene Willis tecnológica para poder estimar estos escenarios en estos horizontes de tiempo. Ahí nosotros pues nos dejamos guiar un poco por esas herramientas, que ya pues eran bastante expertos utilizándolas y obtuvimos los resultados. Entonces, el core fue el uso de esas herramientas de CityVar y el Climate Diagnostic. Gracias, Para Paola. el caso de HSBC, utilizamos modelos internos desarrollados internamente por HSBC a nivel grupo para cuantificar los impactos financieros en las empresas de acuerdo al precio de carbono. Tenemos un modelo de emisiones, entonces depende del sector en el que esté la compañía, se van haciendo estos efectos a las empresas financieramente de acuerdo a los costos adicionales por el precio de carbono. Y tenemos también algunos modelos específicos para sectores e industrias. Y para el caso del riesgo físico, sí trabajamos con proveedores externos que nos indican cómo están afectando por zona y por tipo de edificio, por ejemplo, para el sector de real estate. Muchísimas gracias, Hernán, por esta aclaración. Y siguen un par de preguntas para ti, Hernán y Katia. Otra pregunta es si el análisis financieros es un criterio, ¿no? Como comentaban, para decisiones de inversión o crediticia, cómo lo utilizan, ¿no? Para sensibilizar a los clientes y cómo gestionan esa información para que reporten lo que el banco requiere. Sí, pues
Actualmente y específicamente hablando localizadamente en México, América Latina, estamos trabajando más en empezar a hacer estos ejercicios para entender las implicaciones de un escenario climático, cuáles son los resultados y cómo los podemos utilizar. Necesitamos perfeccionar los datos, específicamente datos regionales, datos que nos hablen realmente de un contexto mexicano para que esto pues nos ayude a tomar unas mejores decisiones y más focalizadas. Justo esto también para tener las mejores pláticas con los clientes, que esto sí es algo que ya se está haciendo, como comentaba Hernán, ¿no? El medir cómo está posicionado el cliente en sus emisiones y empezar a tener estas conversaciones. Entonces, el objetivo final es que el uso de escenarios climáticos pueda ser utilizado para todo lo que les comentábamos en la lámina eh, de casos de uso. Sin embargo, ahorita podría decir que es el objetivo final al que queremos llegar, ¿no? Todavía no es que se tenga una implementación al 100%, porque es algo que se está perfeccionando, es algo, la verdad, bastante nuevo para el banco. Entonces, no podría decir que estamos ya en un nivel de excelencia en el análisis de escenarios climáticos, pero es algo en lo que se está trabajando constantemente, desarrollando justo lo que les comentaba, esta infraestructura de datos. eh, entonces es mucho un work in progress, por así decirlo, para poder llegar, así incluirlo al 100% en las decisiones estratégicas. Muchísimas gracias, Katia. Y siguen dos preguntas un poco sobre la parte igual metodológica. Si pueden como aclarar qué modelo utilizaron como el base en el caso de los escenarios en GFS, si fue el REMIND o el GCAM. Y la otra pregunta es, ¿por qué no usaron los escenarios predeterminados de la NGFS y cuáles son los beneficios de tener sus propios escenarios climáticos? Bueno, esas decisiones son un poco más a nivel grupo. Ahí la verdad es que sí les voy a fallar un poquito en el tema de no sé exactamente los modelos utilizados para esos escenarios. Están basados en el NGFS y tienen algunas diferencias más adecuadas a la estrategia de HSBC y a lo que se está observando, ¿no? Pero siempre basados en esos escenarios del NGFS. Muchísimas gracias, Hernán. Y una pregunta, o más bien hay varias preguntas por parte de una sola persona, pero si podrían como aclarar cómo se refleja esta estrategia en la gestión de riesgos o descarbonización de la cartera de clientes del banco en la región, particularmente para México, qué obstáculos ha presentado la división en la región para acceder a datos de biodiversidad y climáticos, cuáles serían sus recomendaciones en materia de cooperación multiactor, ¿no? ¿Qué retos se reconocen en el corto plazo y qué recomendaciones podrían dar al respecto? Bueno, aquí nada más también como comentaba Katia, estamos avanzando en este tema, entendiendo un poco las necesidades también de nuestros clientes, entendiendo qué tan avanzados están en planes de transición, en emisiones, etcétera. Entonces, ahorita no estamos en un punto en el que ya estemos tomando decisiones, sobre todo en la región. Sin embargo, estamos entendiendo la cartera y cómo podemos llegar a alcanzar nuestros objetivos para el 2030 con nuestras emisiones internas de las operaciones del banco y en el 2050 para el portafolio, ¿no? Pero sí, actualmente estamos en ese proceso de entendimiento, plática con los clientes para ver cuáles son sus necesidades eh, y, y cuáles son las oportunidades que tenemos también en estos sectores. Muchísimas gracias, Katia y Hernán. Y a pesar de lo que ustedes no comentaban, que están como en proceso de madurar un poco el ejercicio no ya hecho y la forma en la cual abordan, ¿no?, la integración de los datos, pienso que su caso sí es buena práctica. Parece que hubo un problemita con la conexión, pero le estaba pidiendo de favor a Pablo si nos puede apoyar cerrando la sesión del día de hoy. Por supuesto, Ancan. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a todos. Ha sido un taller muy productivo. En nombre del Consorcio de México, quiero agradecer su participación en esta capacitación sobre el análisis de escenarios climáticos. Esperamos haber
logrado despejar algunas dudas el día de hoy, especialmente sobre las formas prácticas en las que se pueden utilizar los escenarios climáticos para evaluar el impacto sobre la organización y cómo estos resultados pueden fortalecer la resiliencia de la estrategia. También quiero expresar mi agradecimiento al CMFS, al Consejo y a la GIZ México por todo el apoyo en la organización de esta serie de capacitaciones, así como a las expertas y los expertos que nos han acompañado hoy de WTW, Terpel y HSBC por compartir su conocimiento y experiencia sobre el tema. En nombre del Consorcio de México, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que se unieron a esta capacitación el día de hoy y que se quedaron al final. Espero que esto les haya resultado muy productivo y les recordamos que las grabaciones de esta y de las otras sesiones están disponibles en nuestras redes sociales y que se las haremos llegar, le haremos llegar los materiales de esta sesión a sus correos electrónicos. Sin más, les agradezco muchísimo y que tengan un muy buen resto del día. Muchas gracias a todos.